quiero hablar del tema, el plantar iglesias en Cristo, o el fundar iglesias, pero en Cristo. Y quiero leer un pasaje de la Escritura escrito por el apóstol Pablo a una iglesia que él no fundó, sino que lo hizo uno de sus discípulos. Y tengo una profunda esperanza que de aquí en esta mañana Dios esté también levantando plantadores y plantadoras de iglesias, que Dios toque, que Dios llame. Estaba pidiendo esta mañana, Señor, llama. El Señor ha dicho, rogad al Señor de la mies que envíe obreros. Y el único que puede enviar es Dios. Así que si el Señor te llama, sin duda te va a usar, aunque piensas que no puedes hacerlo. Yo, Señor, ¿será posible que yo pueda hacerlo? Sí, hermano, porque el Señor está contigo. En Colosenses capítulo 2, versos 6 y 7, dice el apóstol Pablo: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Hace un tiempo atrás, en la Convención Bautista Boliviana, me pidió un tema para que pueda desarrollarlo, y han titulado el tema, que me pidieron que lo escriba y que comparta con ellos, y el título era: si la gran comisión es prioridad para la iglesia, ¿por qué se descuida tanto la plantación de iglesias? Si la gran comisión, que es id y predicad el evangelio, la gran comisión es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, etc. Es la gran comisión. ¿Por qué no se hace? A veces nosotros estamos motivando a nuestras congregaciones, a nuestros hermanos, para que hagan algo, pero a veces la pregunta, cómo hacemos la pregunta, a veces no tiene los resultados que uno esperaría. Y nos preguntamos después, ¿por qué la gente no se compromete? ¿Por qué cuando uno llama no aparece la cantidad de gente que uno quisiera? No aparecen los voluntarios y los pastores se frustran. ¿Y qué pasa? ¿Seré yo, Señor? ¿Qué está pasando? Es que a veces la pregunta que se hizo no ha tenido una respuesta positiva. Un ejemplo: si nosotros estamos conduciendo un vehículo por el desierto y de pronto el motor se detiene y no arranca, el auto queda ahí, podemos hacer dos preguntas, una correcta y otra incorrecta. Podemos preguntar: ¿quién tiene la culpa que el auto se detuvo? Primera pregunta: ¿por qué se detuvo? ¿Quién tiene la culpa? ¿Por qué no funciona? O podemos preguntar: ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lo soluciono? ¿Cuál será el siguiente paso que tengo que dar? La primera es una pregunta que busca un culpable. ¿Por qué no me arreglaron el auto? ¿Por qué no? Yo lo llevé al taller, seguramente el culpable esto es el mecánico o la empresa automotriz, esta porquería que compré o cosas por el estilo. Y siempre buscamos un culpable, porque hicimos una pregunta equivocada. Y en la obra del Señor, cuando hacemos preguntas equivocadas, como me hicieron la primera reunión de jóvenes que tuve
en la iglesia en Berisso me dijeron, ¿qué pasa que la reunión de jóvenes no anda bien? ¿Qué pasa que los jóvenes no colaboran? Estaban haciendo una pregunta equivocada. Estaban buscando culpables, estaban buscando la razón por qué no funcionaba. Pero no estaban haciendo preguntas que generan una solución. Ahora, ¿qué podemos hacer? En vez de preguntar por qué no funciona o por qué algo no anda, ¿por qué no empezamos a preguntar qué podemos hacer al respecto? Y para eso, ante todo, tengo que detenerme y preguntarme, tengo que ver qué siguiente paso debo dar, cómo movernos. Tenemos a veces en nuestras decisiones, tenemos que decidir ante un llamado en nuestro caminar, dónde nos vamos a ubicar, si delante, si detrás, si al costado. ¿Cuál es nuestra relación con Dios? ¿Tenemos que ir delante de Dios? ¿Dios tiene que ir detrás de nosotros o nosotros detrás de Dios? ¿O al costado de Dios? Podemos andar delante de Dios como lo hizo Abraham. En Génesis 17:1 dice, era Abraham de edad 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Es como si le dijera, mira, camina derecho que yo te sigo, te estoy observando. Camina, Dios detrás, Abraham delante, camina delante de mí y sé perfecto, yo te estoy viendo. También podemos caminar detrás del Señor, como dice Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Todos sus discípulos siempre caminaron detrás de Jesús, observando su conducta, atendiendo a sus enseñanzas, aprendiendo de su ejemplo. Y Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Otras veces Dios mismo dice, como en Isaías 45:2, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Ahí el Señor va adelante, quitando los obstáculos. O podemos ir al lado de Jesús, como dice Juan 13:23. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. No delante, no atrás, sino a su costado. Además, en algunas ocasiones nos sentimos totalmente rodeados por Dios, como lo escribió David en el Salmo 139. Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Dios abrazándonos, envolviéndonos completamente. Pero con Jesucristo nuestra ubicación es totalmente diferente. Él no se pone detrás para observarnos, tampoco se ubica delante, aunque lo ha hecho, sino que nos acerca a Él para que caminemos a su lado. También podemos decir que nos rodea por delante y por detrás, pero sobre todas las cosas vemos en la Escritura algo mucho más profundo
que todas estas manifestaciones del amor y la presencia de Dios es cuando Él nos sumerge dentro de sí mismo. Una cosa es caminar delante, detrás, de costado, o ser rodeado. Otra cosa es ser sumergidos en Jesucristo. Esto es lo que enseña el apóstol Pablo en una carta que escribió desde Éfeso a la iglesia de Colosas, una iglesia recién plantada por Epafras. Resulta que el apóstol Pablo se dio cuenta que para alcanzar toda Asia Menor no podía hacerlo solo y necesitaba de un equipo, y fue preparando en Éfeso a los obreros en una escuela de uno llamado Tirano. Los capacitaba y los enviaba. Y entre los enviados estaba Epafras. Aprendió de Pablo y salió a plantar la iglesia de Colosas, Hierápolis, la Odisea. 3 iglesias plantó alguien que no era un apóstol, un simple colaborador. Estaba dispuesto a obedecer al Señor. ¿Y quién era Epafras? Dice la palabra de Dios: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Epafras era un maestro de la palabra que se caracterizó con el don de la enseñanza. Habéis aprendido de Epafras. En segundo lugar, era considerado un par de Pablo, quien es nuestro consiervo amado. La palabra consiervo, doulos es un esclavo o compañero de esclavitud. Pablo se consideraba esclavo de Jesucristo. Pablo así lo afirmaba, esclavo de Jesucristo. Epafras era un compañero de esclavitud que estaba dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Era un ministro. La palabra ministro acá en griego es diácono. Era un fiel diácono del Señor, de Cristo Jesús. Era confiable. Él lo que decía lo cumplía. Era responsable, honesto, dedicado a la obra. Y por último, Epafras fue un mensajero de la iglesia, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Es la segunda vez que el apóstol Pablo menciona el amor de la iglesia, añadiendo que ese amor es en el Espíritu. Uno puede amar en forma natural, como una madre ama a su hijo, una esposa a su esposa y viceversa. Pero hay un amor que es en el Espíritu. En la iglesia amaba a Pablo en el Espíritu, lo amaba sin conocerlo, porque Pablo no estuvo nunca en Colosas. La iglesia no lo conocía y amaba a Pablo sin conocerlo, en el Espíritu, vuestro amor en el Espíritu. Epafras había predicado en toda esa región y muchos habían creído en Cristo, habían cambiado sus vidas mediante la fe y el gran amor de Dios se movía en ellos. Realmente Epafras tenía una gran misión de formar esas iglesias en el Señor, pero aparecían filosofías extrañas. La iglesia empezó a ser influenciada por doctrinas que podían sacudir la fe de la iglesia, doctrinas llenas de prohibiciones: no toques, no gustes, no hagas esto, no hagas aquello. Y Pablo le dice: esas cosas no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne.
Esas prohibiciones no sirven para nada. Estaban exaltando otras cosas y opacando la presencia de Jesucristo. Y Pablo describe a Jesucristo con toda su grandeza. En Él fueron creadas todas las cosas, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Todo está dentro de Cristo. La descripción cristológica de Pablo es extraordinaria. Ahora, Epafras comenzó a preocuparse por la iglesia y entonces va a visitarlo a Pablo. Pablo, estoy preocupado porque hay cosas que se están enseñando en la congregación que evidentemente no son de Dios. Por favor, ¿puede escribirle una carta? Y así Pablo escribe la carta a los colosenses, hablando de la grandeza de Jesucristo, para que estéis firmes, completos. Él mismo estuvo orando permanentemente, Epafras, por la iglesia, para que la iglesia esté firme, completos, perfectos en todo lo que Dios quiere. Esa es la oración de Epafras por la iglesia. Podía decir que representa el resumen de toda la carta, los versículos que hemos leído al comienzo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo andar en Cristo? Arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y aquí podemos decir que nos dice, anden delante de Jesucristo, o anden detrás de Jesucristo, o al lado de Jesucristo, sino que anden en Jesucristo, dentro de Él. La preposición en, aquí en griego, indica dónde está algo, especialmente si está en el interior de algo. ¿Dónde dejaste la llave? Y está ahí en la caja, está dentro. Está en, la preposición en indica el lugar dentro de, que está dentro de Jesucristo. ¿Y qué significa estar dentro de Jesús? ¿Qué tenemos en Él? En el Nuevo Testamento encontramos 90 versículos que nos muestran todas las cosas que podemos recibir estando dentro de Jesucristo. Y yo quiero mencionar solamente 21 cosas, nada más. Primero, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Todos somos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo. Dios perdonó nuestros pecados en Cristo. Todos fuimos bautizados en Cristo Jesús. De Cristo estamos revestidos. Cuando uno se sumerge en el agua para ser bautizado, es bautizado en el cuerpo de Cristo y se reviste de Jesucristo. Por eso el diablo, cuando nos mira, no nos ve a nosotros, ve a Cristo, porque estamos dentro de Cristo. ¿Te das cuenta, hermano? El poder que tienes. ¿Te das cuenta que si estás en Cristo tienes todo el poder del cielo y de la tierra? Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Estás dentro de Cristo. Tenemos redención en Cristo Jesús. Estamos vivos para Dios en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo,
todos los que estamos aquí somos un cuerpo en Cristo. Todos somos uno en Cristo Jesús. Somos santificados en Cristo Jesús. ¿Qué más? La gracia nos fue dada en Cristo Jesús. En Cristo Jesús todos serán vivificados. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. No hay derrotados, siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. En Cristo Jesús la bendición de Abraham nos alcanza. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios suplirá todo lo que os falta. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Tiene falta de algo? Dios suplirá todo. No dice algo, dice todo lo que te falta. ¿Dónde? En Cristo Jesús. Observemos todo lo que tenemos dentro de Cristo. Andar en Él, caminar en Él, vivir en Él. Podríamos pensar por un momento cuán grande es el amor de Dios que te incluyó en Cristo cuando lo recibiste en tu corazón como Salvador. Como diría Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Somos hijos de Dios y en forma personal diré, eres un hijo de Dios que está en Jesús. Eres un hijo de Dios que está dentro de Cristo Jesús. Vives en Jesucristo. Te mueves en Jesucristo. Decides en Jesucristo. Piensas en Jesucristo. Respiras en Jesucristo. Y si mueres, mueres en Jesucristo. Y resucitarás en Jesucristo. Porque si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Gloria a su nombre. Sea que vivas o mueras, eres de Cristo Jesús. Estás en Cristo Jesús. Y nadie te va a mover de ahí. De manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, de la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿De qué manera debemos andar en Jesucristo? Andar en Cristo es andar a la manera de cómo lo recibimos. Porque el texto dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Porque cuando recibimos a Cristo, lo hicimos como pidiendo perdón por nuestros pecados. Cuando recibimos a Cristo, no confiábamos en nuestra propia justicia, ni en nuestros méritos. No le dijimos a Dios, mira Señor, qué bueno que soy. ¿Merezco ser tu hijo? Nunca hemos dicho, soy pecador. Necesito que me perdones. Necesito que me limpies. Que me laves interiormente. Que me hagas de nuevo. Señor, quiero nacer de nuevo. Hemos venido
pidiendo misericordia de Dios. Cuando recibimos a Cristo, lo recibimos por la fe, porque mediante la fe fuimos salvados. Y este sentido total de dependencia de Cristo debe continuar en nosotros todos los días de nuestra vida, porque así recibimos a Cristo. Creímos en Jesucristo, dependimos de Él. Él nos ha limpiado, nos ha lavado, Él entró en nuestra vida y así tenemos que vivir, andar en Él, andar en la fe siempre, andar de la misma manera. Y cuando pensamos nosotros empezar grupos o iglesias o fundar iglesias, tenemos que hacerlo del mismo modo. Cuando evangelizamos, del mismo modo. Cuando enseñamos, del mismo modo. Cuando cumplimos un ministerio en la iglesia, del mismo modo. Debemos caracterizarnos con nuestra dependencia de Dios en todo. Dependemos de Él. Andar en Cristo es contrario a andar a nuestra manera. ¿Se acuerdan la canción de Frank Sinatra, A Mi Manera? ¿Cierto? Que tanto los cantaron. Y me pareció peculiar la letra original de esta canción. Porque todo lo que se canta ya son derivados y algunos le pusieron su propia letra. Pero la original dice: el final ya está cerca y enfrento el último telón. Amigo, lo diré sin vueltas, hablaré de mi caso tal cual sé mucho. Tuve una vida satisfactoria, recorrí todos y cada uno de los caminos y más aún, mucho más aún, lo hice todo a mi manera. Es cierto, este hombre vivió a su manera, pero cuando se encuentre con Dios ante el tribunal de Dios, y le pregunte a Dios, y ahí está él, vivió a su manera, y le va a decir: Dios, aquí estoy, yo viví a mi manera. Y que Dios le va a decir: pero yo no pedí que vivas a tu manera, yo he deseado que vivas a mi manera, no a la tuya, como a mí me agrada, haciendo mi voluntad, no lo que te parece hermoso, sino lo que a mí me parece hermoso. No lo que te parece valioso, sino lo que yo considero valioso, a la manera de Dios. Aquellos que hemos creído en Jesús y lo recibimos, le decimos: Señor, te doy gracias porque no vivo a mi manera. No hago planes a mi manera. No intento hacer nada en tu reino a mi manera. No voy a capacitar obreros a mi manera, enseñar a mi manera. Quiero hacerlo a tu manera, a la manera de Jesús. Si recibimos a Jesucristo por la fe, debemos andar por la fe en nuestra vida. Todas nuestras obras deben ser obra de fe, de inicio, de fe. Todas nuestras oraciones deben ser oraciones de fe. Todos nuestros planes, proyectos deben basarse en la fe de Dios, quien todo lo provee. La fe es la manera como recibimos a Jesucristo. Somos salvos por gracia mediante la fe, que es un don de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el apóstol Pablo dijo: porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos y andamos, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Caminamos por medio de la fe en Dios. Cuando recibimos a Jesucristo, no solamente lo recibimos mediante la fe, sino que ese día nos dispusimos a hacer su voluntad.
Nos dispusimos a aprender, a saber más. Nos dispusimos a obedecer sus mandamientos. Así que le obedecimos cuando nos bautizamos. ¿Por qué nos bautizamos? Porque le creímos a Jesucristo y Él dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y dijimos: yo quiero bautizarme. Le hemos obedecido. Obedecimos cuando nos unimos a la iglesia. Le obedecimos cuando nos pusimos a disposición para servir, ya sea en una área, en otra, en las barcas, en las células, en los ministerios, en la adoración, en lo que sea. Hemos dicho: Señor, aquí está mi vida, quiero servirte. Le obedecimos cuando nos apartamos del pecado y dejamos de hacer las cosas malas que hacíamos. Y comenzamos a entristecernos cada vez que nos equivocamos, porque el Espíritu Santo que habita en nosotros se entristecía. Y sentimos la tristeza del Espíritu. Y nos dimos cuenta que eso no le agrada a Dios lo que hacemos. Y hemos buscado su perdón y su restauración, porque así comenzamos. ¿Cuántas veces caemos? Pero el Señor extiende su mano y nos levanta. Hijo mío, ¿por qué dudaste? Como Jesús le dijo a Pedro cuando se hundía en el agua: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y el Señor nos levanta, nos limpia, nos lava, nos santifica y nos pone otra vez a marchar, a caminar en Él. Vivimos por Él y para Él. Pero más todavía, el texto dice, según el apóstol Pablo, andar en Cristo es andar arraigados, sobreedificados en Él. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Arraigar significa echar raíces. En otras palabras, es hacer firme y duradera una cosa. Es afincarse de modo permanente en un lugar. A veces uno va de iglesia a iglesia, nunca se arraiga. ¿Qué te pasa, hermano? Arráigate, afírmate. Eso significa arraigarse. Es un mandamiento de Dios para que puedas crecer, si no, nunca crecerás en la fe. Trata de hacer crecer una planta que la plantamos, desarraigamos, plantamos otra, termina secándose. No da fruto, no produce nada, porque no está arraigada. Necesitamos arraigarnos. Por tanto, estar arraigados en Cristo es permanecer en Él de manera muy fuerte y decidida, con la firme decisión de no soltarlo jamás. Tal vez todos hemos intentado arrancar una planta o un árbol que estaba bien arraigado. Hemos utilizado todas nuestras fuerzas, hasta lastimarnos las manos. ¿Cuántas veces me ha tocado a mí cuando estaba carpiendo? Y digo, bueno, no puedo. Dejé la azada y metí las manos hasta la raíz y no pude sacar. De raíz la planta estaba muy arraigada. Me lastimé, me corté los dedos y no podía sacarla. Y dije, esta planta realmente está tan arraigada que no puedo levantarla, no puedo sacarla. Así que después de mucho tiempo dije, bueno, me rindo, no puedo. Pues bien, de esto mismo está hablando el apóstol Pablo, que nuestro arraigo en Cristo sea tan fuerte que nada ni nadie pueda arrancarnos de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Cuando uno habla de la iglesia, ¿qué es la iglesia? Amados, es el cuerpo de Cristo. Uno dice, yo estoy unido a Cristo, pero no a la iglesia.
Yo creo en Dios, pero no voy a la iglesia. No, hermano, no se puede separar. Es indivisible. Si usted está en Cristo, está en la iglesia. Y si no está en la iglesia, no está en Cristo. ¿Por qué? Pero pastor, ¿cómo es eso? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿No es lógico? ¿No es obvio? Que si la iglesia es el cuerpo de Cristo, estar en Cristo, estar en la iglesia. Es una revelación del Señor. Entendemos así la palabra. Nuestro arraigo es en Cristo. Por lo tanto, cuando uno está arraigado en la iglesia, está arraigado en Cristo, ni las críticas, ni los malos tratos, ni las enfermedades, ni la pérdida de amigos, ni los desacuerdos, ni los escándalos, ni las cosas que nos parecen que están mal, ni las injusticias, ni los rechazos, ni nuestro propio fracaso, ni nuestras propias debilidades, ni siquiera el mismo diablo con todas sus mentiras y engaños podrá desarraigarnos de Cristo. Amén. Ni el diablo te podrá desarraigar. Porque estás bien arraigado, hermano y hermana. Tus raíces están hundidas en el corazón del Señor. Nadie podrá hacerlo. Nunca podremos avanzar con Jesucristo si no estamos bien arraigados en Él. Porque de Él mana la vida. De Él nos nutrimos y recibimos la fuerza. Además, estar arraigado en Cristo, debemos sobreedificarnos en Él. Sobreedificar significa construir un edificio sobre otro. Eso significa sobreedificar. Pero ya está edificado. Tienes que sobreedificar. Es decir, que todo nuestro crecimiento espiritual debe basarse en Jesucristo. Él es el fundamento, Él es la base, es el cimiento espiritual, es el cimiento en el cual descansa nuestra vida, tal como lo afirmó Pablo en su epístola allí a los Corintios, diciendo: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Estamos arraigados porque como iglesia fuimos plantados en el cuerpo de Cristo y somos sobreedificados en Él porque Cristo es nuestra roca, la roca de los siglos, Jesucristo. Pero ¿qué significa ser sobreedificados en Cristo? La respuesta la dio Jesús mismo cuando terminó de enseñar a sus discípulos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Por tanto, la única manera de crecer y ser sobreedificados en Cristo es hacer lo que Él nos enseñó. Cada vez que el Señor nos habla y le respondemos positivamente, estaremos construyendo una relación estable y duradera con Él. Y como broche final añadió: abundando en acciones de gracias, cuyo significado es mostrar gratitud a Dios, con generosidad en algo, ya sea con abundantes palabras de gratitud, ya sea con abundantes ofrendas, con abundantes alabanzas que brotan de un corazón agradecido. Cuando uno está agradecido siempre quiere demostrarlo de alguna manera. Dios usó a Epafras para plantar una iglesia en Colosas y quiero decirte que puede usarte a ti para plantar una iglesia en el nombre del Señor. Y no una, tal vez varias.
Conozco hermanos que pensaban que era cero a la izquierda. No, pastor, yo no puedo, yo no tengo capacidad, yo no tengo los estudios que tienen otros. Hermanos, Dios a veces elige lo débil para avergonzar a lo fuerte, aquello que no es para deshacer lo que es. Dios se quiere glorificar en lo más pequeño para mostrar su gran poder. Y Él manifestará su gran poder en tu vida si estás decidido a servirle y hacer su voluntad. Yo lo creo así. Así que si estás en Cristo, cada creyente en Cristo tiene las virtudes de Cristo, porque vive en Cristo. Al comenzar una barca, la empieza en Jesucristo, que puede arraigarse y sobreedificarse en Él hasta convertirse en una gran iglesia. Nadie puede sentirse o debe sentirse incapaz, porque en Cristo todo es posible. Nadie te podrá quitar de Jesucristo. Estoy seguro, Pablo dice, que ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ¿no? Ni ángeles, ni principados, nada podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada te puede separar de Él. Estás bien firme en el Señor. Así que el Señor te está llamando en esta mañana. Y qué hermoso sería que le digas: sí, Señor, aquí estoy, toma mi vida, hazla de nuevo, comienza en mí tu obra. Quiero andar contigo como aquel día que te recibí como mi Salvador, que perdonaste mis pecados, me diste una nueva vida. Hoy nuevamente vengo por medio de la fe, quiero andar en ti. Estoy sumergido en ti, Señor, estoy en tu cuerpo, estoy en la iglesia y quiero servirte. Tal vez esta mañana quieras hacer un voto con el Señor. Aquí está mi vida, Señor. Donde quiera que tú quieras que vaya, yo iré. Como una vieja canción que dice así: do tú necesites que vaya, iré. A los montes, los valles o el mar, diré lo que quieras que diga, Señor. Donde quieras que vaya, iré. ¿Dónde quieres que vaya, Señor? ¿Qué quieres que haga? Aquí está mi vida. Aquí están mis talentos. Aquí está lo que me diste. Estoy dispuesto a servirte. No sé de qué manera, sin duda me vas a mostrar. Pero ahora, Señor, te entrego mi vida. Entrego todos mis sueños, mis anhelos, mis deseos. Están todos en tu altar. Entro en el lugar santísimo y me postro delante de Él para ofrecer mi vida al Señor. Que te conviertas en un nuevo Epafras o una nueva Epafras, plantador o plantadora de iglesias, formador de discípulos, formadora de discípulas. Realmente un hombre, una mujer de Dios que no se detiene ante nada, porque el Señor está contigo y estás dentro del Señor. Eso es lo maravilloso. Vamos a decir, Dios está conmigo. Sí, no solamente eso, sino que vos estás dentro de Dios, vos estás dentro de Cristo. Por eso no hay nada que pueda separarte. Por eso el diablo huye, porque ya ha sido derrotado por Jesucristo nuestro Señor. Amado, que Dios te bendiga, que pueda hacer esta decisión esta mañana. Amén. Recibe de parte del Señor un gran abrazo. Y quiero concluir con una oración. Le invito a ponerse en pie y voy a pedir al Señor que realmente Él tome tu vida, te llene con su Espíritu Santo y te haga fructífero como nunca antes. Señor, este es mi anhelo y mi oración por esta hermosa iglesia que tú has comprado con tu sangre, Señor Jesús. Oh Señor, te ruego que levantes un ejército de hombres y mujeres decididos a todo.
bien arraigados, sobreedificados en la roca que es Cristo. Te ruego, Señor, que los guardes de todo mal, que nada los desaliente, que nada los derribe, que sigan avanzando, y si alguno se cae, se levante en tu nombre y siga avanzando. Señor, que por fe conquisten reinos, por fe derriben fortalezas satánicas, por fe destruyan toda oposición. Por medio de la fe, Señor, comienza a hacer milagros. Por medio de la fe construye tu reino a través de cada uno de ellos. Oh Señor, por medio de la fe alcanza toda la provincia de Buenos Aires. Por medio de la fe alcanza este país. Que esta iglesia sea protagonista del gran avance del Evangelio, plantando obras, plantando iglesias en cada páramo, en cada pueblo, en cada ciudad, para que podamos decir: Argentina es de Cristo. Para tu gloria, Señor, bendice aquí a Pueblo Nuevo, bendice a esta congregación, bendice a sus pastores, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Gloria sea al Señor. Amén.